una sesión especial de Jazz Fusión. El Duende, aquellas grandes canciones que perduran en el tiempo y joyas que merecen ser redescubiertas. El Duende en FM Oeste. Somos radio, somos streaming. De lunes a viernes, aquellas canciones que nunca olvidaste. Oeste es pop, oeste es rock, música multicolor. En la segunda mañana, lunes a viernes de 10 a 12, en FM Oeste 106.9. Escuchanos en fmoeste.com.ar. Oeste 106.9, fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Aedo, FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. Es la hora 16:57 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 56%. Llenamos tus oídos con canciones. La música hace bien. FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. En tu auto, en el colectivo, en el Sarmiento, en tu casa y en el barrio. 106.9. 106.9. FM Oeste. Orgullosamente locales. Te acompaña cuando te despertás, en tu negocio, en el tren, viajando a tu casa. Distinta a todas. FM Oeste 106.9. Orgullosamente locales. www.fmoeste.com.ar. No hay barreras ni límites. En tu PC, www.fmoeste.com.ar. Radio en vivo desde donde estés. Twitter, @FMOeste. Facebook, FM Oeste Aedo. 106.9. Orgullosamente locales. En el oeste está la JITE, pero además pasan muchas más cosas. Noticias de Ituzaingó, Morón y Hurlingham en nuestro sitio web www.fmoeste.com.ar. www.fmoeste.com.ar. Si pasó en tu ciudad, pasa por Oeste 106.9. Orgullosamente locales. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Conducción y producción general, Estela Maris Carbone, Marcelo González Moreno, Eduardo Mundani Osuna. En la locución, Cecilia Cascone. Asistencia general y técnica, Alejandra Falcone, Alejo Percudani. En la operación técnica, Mailén Pizzi. Cóndor de los Andes, los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Si querés comunicarte con nosotros, envíanos un WhatsApp al 11 59 69 78 11. Cóndor de los Andes comienza en este instante. Súmese, su país lo necesita. Centinela de su vida.
buenas tardes. Un programa más de Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. ¿Cómo estamos hoy con esta tardecita media rara, media soleada y media fría? ¿Cómo estamos? Ventosa. Ventosa, típica del mes de septiembre. Época de barriletes. Ay, sí, qué lindo. Muy bien, muy Marcelo. linda. Ya salió mi almanaque, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente, así que bueno, disfrutando de este momento. Y nuestra locutora nacional, Cecilia. Muy bien, excelentemente bien. Último viernes de septiembre. Uh-huh. Ya enseguida, ya nomás viene octubre, así que pasó volando. Bueno, eso, muy lindo. Esperemos que no... Este fin de semana anuncian el sábado lluvias. Esperemos que no, porque dicen que podrían ser bastante fuertes. ¿Otra así que vez? ¿Cómo? Vamos. Sí. Pero hasta el mediodía, dijeron. Ah. Después va mejorando. Bueno. Sí. Maravilloso. Bueno, ahí tenemos el pronóstico más completo. No importa, igual, bueno, no hay nada que nos detenga tampoco, ¿eh? Nada. Tortas fritas. Exactamente. San Martín diría la sopa y pilla. La sopa y pilla. Así es. Marcelo, en este bloque tenemos siempre efemérides. ¿Qué tenemos para hoy? Viene movidito. Upa. Sí. En primer lugar, bueno, le queremos agradecer a la Asociación Sanmartiniana de Mendoza porque ellos publican todas las semanas, todos los días en realidad, las efemérides y además con datos anexos como para ampliarlas, ¿no? Exacto. Y es un trabajo minucioso que hace el profesor Rolando Lucero, que ha estado en este programa, y que además por esa tarea, obviamente acompañada con citas bibliográficas, eso es lo bueno, sí, y con los textos, porque acompaña fotos de los textos. Efectivamente. No solamente la anuncia o la enuncia la cita bibliográfica, sino que también agrega fotos. Por eso ha sido reconocido por la Academia Sanmartiniana. Efectivamente, y es un trabajo que hace en realidad con rigurosidad histórica, porque bueno, cita las fuentes, por si queda alguna duda, inclusive coloca fotos de la fuente, como decía recién Estela, es como hay que hacer, ahí uno bueno se da cuenta que es del palo, ¿no? Bueno, viene movido, les decía, yo seleccioné acá en el mes de septiembre, por ejemplo, al margen de las fechas a las que vamos a hacer mención, porque ahora se recuerda la batalla de Salta también, que ocurrió en el mes de septiembre de 1812. También tenemos que recordar... Tucumán. La de Salta fue el 20 de febrero. Y tenemos que recordar también un grande de la patria, que fue don José Gervasio de Artigas, ¿no? Todo un tema, ¿eh? Patria grande, ¿no? Sí. Que murió en 1850, un 23 de septiembre. Exacto. En Paraguay, en el exilio, lamentablemente, como tantos de nuestros compatriotas. Un mes después que el general. Sí, un mes después. Y entre los dos hubo correspondencia, así que bueno, hay que tener en cuenta. Eso es importante, hablar de San Martín y Artigas es importante, porque hay distintos enfoques. Son tenían dos visiones políticas distintas, pero San Martín estuvo, yo no sé si decir un paso arriba, pero sí estuvo, digamos, diplomáticamente más mesurado porque quería acabar con los problemas internos entre los que eran los que se les llamó caudillos, ¿no? Entre los líderes de las provincias, y por encima de todo estaba la lucha por la independencia, dejando de lado nuestras rencillas. Y acá seleccioné un extracto de una carta para leerla después. Sí, quiero avance con el tema. Pero me quería referir previamente a la efeméride del 24 porque me pareció importante. A ver. 24 de septiembre de 1814, el director Posadas escribe a San Martín manifestándole su alegría por la forma como fue recibido por el pueblo de Mendoza al hacerse cargo de la gobernación intendencia de Cuyo. Y para los mendocinos sigue siendo don José de San Martín el mejor gobernador que han tenido a lo largo de los tiempos. Ellos lo siguen manifestando hasta la época actual, por eso quería destacar esta efeméride. Después, bueno, lógicamente son fechas importantes porque, como dijimos, tuvo lugar la batalla de Tucumán
Y también en el mes de septiembre, en 1820, un 26 de septiembre, en Miraflores, cerca de Lima, se ajustó un armisticio de 8 días con el virrey Pezuela, con el fin de tratar la terminación de la guerra. Pero bueno, no hubo ningún acuerdo porque, como hemos dicho en el programa anterior, Pezuela respondía a la ortodoxa de Fernando VII, era ultramontano, no quería ningún tipo de negociación y bueno, le costó a él también el cargo, ¿no? Porque posteriormente el general La Serna lo va a derrocar y va a ser nombrado nuevo virrey del Perú, el señor La Serna, el general La Serna en realidad. Pero bueno, no se llegó a ningún entendimiento. Posteriormente, con La Serna, a pesar de ser liberal también y de actuar dentro del marco de lo que fue el trienio liberal, con el cual podríamos haber llegado a un entendimiento entre el general San Martín y las tropas realistas, bueno, no se llegó a ningún acuerdo porque lo que se quería en primer lugar es que se reconociera la independencia del Perú, para lo cual La Serna dijo que él no podía tomar una decisión unívoca, sino que tenía que consultar a España. Obviamente que consultar a España en esa época equivalía a un trámite de 6 meses de ida y 6 meses de vuelta aproximadamente, y bueno, al no llegarse a ningún entendimiento, continúa el conflicto. Bueno, yo quería destacar estas dos fechas. Estábamos hablando de Artigas. Sí. Y Artigas, bueno, es el protector de los pueblos. El protector de los pueblos libres. Sí. Nace en junio de 1764 y en Montevideo. Pertenecía a una familia que eran de origen aragonés. Algunos lo dicen de Artigas y otros Artigas solamente. Su familia había estado dentro de los fundadores de la ciudad de Montevideo porque fue fundada desde Buenos Aires en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, para tener un puerto fuerte frente al avance de los portugueses que aspiraban a poseer la banda oriental, ya que para ellos era como una proyección geopolítica hacia el sur. La provincia Cisplatina. La Cisplatina, claro. Todavía no le van a dar ese nombre, pero sí el objetivo que tenía el imperio portugués era proyectarse hacia el Plata. Claro. Así que bueno, por eso funda Montevideo, se funda desde Buenos Aires. Dentro de las familias fundadoras, partiendo de Buenos Aires, estaba la familia Artigas. Por parte materna, también dentro de los familiares eran de origen canario. Así que tenían en Montevideo hay muchas familias dentro de las fundadoras que son de origen canario. Una parte aragonesa también y otra parte porteña, lógicamente de origen español, porque bueno, Buenos Aires había sido fundada por españoles, algunos venidos de la península y otros que ya eran criollos de la primera fundación que llegaron de Asunción con Garay en 1580. Bien, Artigas se va a formar en el ámbito rural. Su padre era estanciero, una persona de un buen pasar de la banda oriental. Va a ser hijo de una familia numerosa, tenía hermanos varones, hermanas mujeres. El padre lo va a enviar a aprender funciones de campo. A él le gustaba mucho la actividad rural y va a ingresar ya para fines de 1700, alrededor de 1795-97, ingresa en el regimiento de blandengues, que eran blandengues de la frontera. Acá en el caso de nuestra provincia de Buenos Aires eran los que cuidaban la frontera sur, que estaba en el río Salado. Hacia el sur era todo ya territorio en poder de los indígenas. Los blandengues es la unidad militar más antigua. Claro. Es la unidad más antigua de la zona del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Y actuaban también en la banda oriental, lo que ahora es Uruguay, pero justamente ahí era para frenar las incursiones de los portugueses fundamentalmente. Todavía había charrúas, lamentablemente ya después en la etapa independentista fueron masacrados, hubo algunas acciones totalmente viles con esa población. Mi tatarabuela era una india minuán. Minuán, bueno. Los minuanes eran un subgrupo de los charrúas. De los charrúas. Exactamente, y bueno. Lindo contar esa historia algún día. Sí, algún día voy a tener que contar la historia. Florentina se llamaba. Qué bueno. La mamá de mi bisabuelo materno. Era una india minuán que vivía en la zona de Entre Ríos, en la zona de Victoria.
porque toda la zona de Entre Ríos estaba ocupada por los charrúas, bueno, y este era Minuán, que los Minuán eran un subgrupo de los charrúas. Era charrúa, pero una familia interna, digamos. Claro, un subgrupo, claro. Y bueno, y Artigas, bueno, actuó dentro de lo que era el regimiento de blandengues, que ellos evitaban fundamentalmente el avance de los portugueses, porque lo que es la banda oriental ocupaba un territorio más al norte, lo que era el territorio de las misiones orientales, que está al este del río Uruguay, toda la zona de Sao Borja y todo el sur del Río Grande do Sul, antiguamente era parte del virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, Artigas nace peruano también, porque nace antes de la creación del virreinato del Río de la Plata, nace en 1764. Y bueno, va a actuar durante las invasiones inglesas, seguía siendo blandengue. ¿Por qué blandengue? Blandir la espada. El sable. Tenían lanzas. Entonces eran muy hábiles, montando a caballo porque eran jinetes, ¿no? De blandir la lanza en el momento del ataque. Entonces de ahí viene el nombre de blandengue. Yo tenía que era el sable. No, la lanza. La lanza, bueno. Pero iba por ahí. Era más o menos por ahí. Bueno, pero igual había que ser ducho. Eran muy hábiles en el manejo de la lanza. Y bueno, los uniformes los estuve investigando y era un uniforme que prevalecía el tono azul. Azul con pantalones tipo bridge, color blanco. Yo calculo que sería el uniforme de gala. Porque color blanco para... No creo, a diario andarían con poncho, pero bueno. Y tenían que evitar el avance de los portugueses, como les decía recién, todo lo que es Río Grande do Sul, toda esa zona, pertenecía al Imperio Español y ellos cuidaban del avance portugués. Hay había inclusive un esclavo montevideano que era un liberto, y que los portugueses lo tomaron prisionero, lo esclavizaron y Artigas lo liberó, iba a ser su lugarteniente durante el resto de su vida. Muere con él en el Paraguay en 1850. Así que bueno, va a actuar durante las invasiones inglesas. Él llegó a juntar cerca de 300 vecinos de la banda oriental que estaban dispuestos a cruzar hacia Buenos Aires cuando Liniers va a pedir ayuda. Pero bueno, no fue necesario cruzarlos porque había que reforzar esa zona. No nos olvidemos que las invasiones inglesas o británicas no fueron solamente en Buenos Aires. Después de la de 1806, ellos se van a asentar en la cercanía de Montevideo. Continúa allí el problema. La segunda invasión va a venir desde los banda oriental, más refuerzos que enviaron de Inglaterra en 1807, pero nunca dejaron el estuario. Por eso en realidad, si lo tomamos desde el punto de vista histórico, es una sola invasión dividida en dos etapas. Partes, Bueno, él va a estar dispuesto a venir a defender, pero no fue necesario porque se las arreglaron entre Liniers, Pueyrredón, todos los que actuaron. Y cuando estalla la Revolución de Mayo, él estaba integrando el ejército realista de la banda oriental. Y se mantiene fiel al Consejo de Regencia, al igual que la ciudad de Montevideo. Lo mandan a lo que es ahora Entre Ríos, ya la banda occidental del río Paraná, Río de la Plata, y es ahí cuando entra en contacto con criollos que querían la revolución y él adhiere a la causa revolucionaria. Se produce un cambio en su postura política y va a comenzar a formarse políticamente dentro de lo que eran las líneas de una corriente que podemos llamarla proto-federal, porque todavía el federalismo como lo conocemos nosotros, si bien tenía raíces históricas importantes, todavía no le dábamos el nombre de Partido Federal en ese momento. Lo que él va a hacer es hacer prevalecer no solo los intereses de la banda oriental, sino que va a hacer prevalecer los intereses de las provincias, va a querer colocar a Buenos Aires ciudad-puerto que rivalizaba con Montevideo, o Montevideo mejor con Buenos Aires, porque ellos surgen después. Él va a querer que estén en igualdad de condiciones, va a levantar todo lo que era la campaña que rodeaba Montevideo, va a actuar en lo que fue el sitio de Montevideo, tuvo algunos problemas con Alvear, y durante... ¿Quién no?
¿quién no? Con Alvear, bueno, vamos a contar al revés. ¿Quién no los tuvo? Bueno, ¿Quién no tuvo problema con ¿quién Alvear? no tuvo problema con Alvear? Con Rivadavia también tuvo sus rispideces. Y la ruptura entre Artigas y la Revolución se va a producir durante la Asamblea del año 13. Artigas manda diputados, al igual que muchas provincias, pero los manda con instrucciones bien claras. La capital no tenía que estar en Buenos Aires, tenía que estar en otro lugar, equiparar los derechos y obligaciones de todas las provincias, organizar bajo un sistema que podríamos llamarlo de federación y república, en un contexto en el cual todavía no se sabía si íbamos a hacer una monarquía o una república. Marcelo, tenemos ya al invitado, Bárbaro. hacemos una pausa, nos conectamos y después seguimos con los temas de historia. Bárbaro. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero. Seguimos con Cóndor de los Andes y tenemos un invitado muy especial que lo conozco desde que era chiquito en la Asociación Sanmartiniana de Morón. Hola, Ezequiel Pavese. Hola, Estela, éramos más jóvenes. Éramos muy pero muy Éramos más jóvenes, querido Ezequiel. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte aquí, porque Muchas además gracias. te tengo que decir feliz cumpleaños. El 24 de septiembre ha sido el cumpleaños. ¿Y qué fecha para cumplir años, amigo? Exactamente, ya como le decía alguien, vine marcado. Vos con Pero la bueno. batalla de Tucumán y yo con el encuentro de San Martín y Belgrano en la posta de Yatasto. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Bueno, Ezequiel es de la Sí. Asociación Sanmartiniana de Morón, yo creo que desde que se ha refundado esta asociación, y Desde el porque 97. estuvo un periodo un poquito... ¿No te escuchamos? No, digo, desde el 97 creo. Ah, más o desde el menos. 97 que estás. Ajá. Más o menos, sí. Se va cortando Sí, el audio, Va ¿puede con ser? delay. Ah. A ver, yo escucho bien, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, y también ha sido presidente de la Asociación Belgraniana de Morón, por eso es interesante hablar con él de Belgrano y San Martín, pero empecemos por varios lugares. Ezequiel, en principio, contanos vos cuál es tu título universitario. Bueno, yo soy profesor en Historia por la Universidad de Morón y tengo cursado el doctorado en Historia por la Universidad del Salvador. Muy bien, quería que te presentaras vos. Porque justamente podemos hablar de muchos temas de historia con Ezequiel y con enfoques muy particulares. Y después vamos a contar por qué. ¿Qué aporte le hiciste a la Asociación Sanmartiniana en su momento? Después eso lo vamos a comentar. Marcelo estaba hablando de Artigas. Te vamos a integrar. ¿Querés comentar algo sobre San Martín y Artigas? Bueno, a ver, la figura de Artigas tiene una relevancia obviamente fundamental en el proceso. Yo recién lo estaba escuchando a Marcelo cuando hablaba de las rispideces que tuvo con aquellos que gobernaron el Río de la Plata, las Provincias Unidas en aquel momento. Bueno, tiene un rol fundamental, por supuesto, en la primera etapa, pero yo creo que de alguna manera Artigas
no supo comprender el momento tampoco. Yo sé que lo que voy a decir puede ser polémico, porque, bueno, hay opiniones instaladas y versiones. Muy encontradas. Claro, pero, a ver, vamos a ser fácil porque siempre yo digo, tenemos que hablar para la gente, ¿no? Uh-huh. Porque si hablamos así como para nosotros, para los historiadores, bueno, es como que no sirve. Pero a lo que yo me refiero es a lo siguiente. Artigas se suma a la revolución, al proceso revolucionario, cuando desde Buenos Aires, voy a dar el ejemplo, cuando, y pongamos el contexto también, ¿no? Cuando Montevideo es notificada de la Revolución de Mayo, de lo que había ocurrido el 25 de mayo, del 10, que la Junta envió una circular a todos los rincones del virreinato informando que había asumido el poder en reemplazo del virrey Cisneros. Bueno, el gobernador de la Banda Oriental, Javier de Lío, decide desconocer, ¿no es cierto?, a la Junta. Se encierra en las murallas de Montevideo y esto amerita a que la Junta, por decisión de quien en aquel momento era el que, digamos, manejaba la política exterior de la Junta, que es Moreno, decide enviar una expedición, es decir, tropas, recursos y jefes y oficiales que vienen desde Buenos Aires para llevar adelante lo que se va a conocer con el nombre del sitio de Montevideo, ¿no? Bueno, ahí es cuando irrumpe entonces Artigas, ¿no? Artigas, que viene, como lo dijo Marcelo hace unos minutos, ¿no? Subleva la campaña, el interior, se presenta ante el ejército enviado por Buenos Aires, por la revolución, y dice, bueno, yo acá soy Artigas, soy el que revolucioné y levanté toda la campaña, bueno, me tienen que nombrar a mí ahora oficial, un poco más pedía ser el jefe del ejército revolucionario. Y desde ahí yo podría decir que comenzó esta situación en donde Artigas y los gobiernos que van a surgir a partir de la revolución van a tener choques muy grandes. Entonces digo, Artigas pretende y quiere tener un protagonismo en la jurisdicción de la Banda Oriental muy grande, que lo lleva a chocar entonces con el gobierno que ha surgido de la revolución, los distintos gobiernos, por eso no estoy clasificando, digo, desde la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, ¿no es cierto?, el segundo triunvirato, y además, como también decía Marcelo, con cuestiones muy perentorias desde lo político, que tenían que ver con esto de instaurar una república, un sistema federativo, ¿no? Es muy cierto lo que dijo también Marcelo de esta rivalidad que en realidad está generada por Montevideo. La rivalidad no es Buenos Aires-Montevideo, es Montevideo-Buenos Aires. Entonces, bueno, esto llegó al momento máximo, cumbre, cuando fue justamente el tema de la Asamblea de año 13 y el rechazo de los diputados del interior. No nos olvidemos que después Artigas, entonces, va a tener control ya más allá de las fronteras de Uruguay. Va a controlar Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, en algún momento también Córdoba, y fue entonces él quien declaró, porque esto no es muy recordado ni muy conocido tampoco en nuestra historia, pero la primera declaración de la independencia en el territorio de lo que hoy es la Argentina fue llevada a cabo en 1815, justamente por Artigas, que constituyó un país que se denominó la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Y por eso entonces el resto de las provincias, una Buenos Aires que geográficamente queda aislada del resto del interior del país, bueno, un año después, en 1816, en el Congreso de Tucumán, va a declarar la independencia. Entonces, a ver, ¿qué pasa con este Artigas? Bueno, por eso digo yo, está en mi opinión personal, por supuesto, pero digo, un Artigas que está, de alguna manera, podríamos decir, como encaprichado en que si no se cumplen sus pedidos, bueno, nos dirigimos a la ruptura.
Y esto es lo que terminó ocurriendo, ¿no? Llegamos a 1816 con unas provincias unidas fracturadas, en guerra civil, y con un Artigas que dice, bueno, si no se hace lo que yo digo, rompo, corto. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, Artigas, creo que, primero, el objetivo ¿cuál era? La independencia, ¿no? Quitar la amenaza de los realistas, la amenaza portuguesa, y entonces después, reunidos todos en una mesa, negociemos, a ver, bueno, ¿qué forma de gobierno queremos? ¿No? Entonces, yo de alguna manera soy un poco crítico de la postura de Artigas. Y en cuanto a lo que vos me preguntaste, tenemos correspondencia, tanto de San Martín como de Belgrano, que son bastante críticos en un primer momento, justamente a la figura de Artigas por esta situación que estoy describiendo, ¿no? Marcelo, ¿usted quiere comentar algo de este justamente, intercambio epistolar? Sí. No, es que estoy siguiendo lo que dice Ezequiel y coincido totalmente. Y acá separé una carta. La misiva enviada por San Martín a Artigas apuntaba: mi más apreciable paisano y señor, no puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos, y lo más sensible es que siendo todos iguales en opiniones, sus principios, es decir, de la emancipación e independencia absoluta de la España, pero sean cuales fueran esas causas, creo que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros enemigos, quedándonos para tiempo para tratar nuestras desavenencias como se nos acomode, sin que haya un tercero en discordia que pueda aprovecharse de estas críticas. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. No tengo más pretensión que la felicidad de la patria en el momento en que ésta sea libre, y renunciaré a mi empleo y en el momento que deba de retirarme, teniendo el consuelo de ver a mis conciudadanos libres e independientes. Bien. Justamente es lo que acaba de decir Ezequiel. Bueno, ¿cómo vamos cerrando esta relación San Martín-Artigas entonces para reflexión final? Mi reflexión es que, digamos, San Martín valoró el trabajo de Artigas, pero le puso los puntos, porque San Martín estaba luchando por contra un enemigo que podríamos decirle externo ya en ese momento, y Artigas estaba en la lucha interna, como también otros estuvieron en el chiquitaje interno. Por ejemplo, Ramírez, López, inclusive Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos, que en un primer momento fue su lugarteniente, con posterioridad se subleva, lo derrota y termina exiliándose Artigas en Paraguay. La visión geopolítica artiguista, él jamás dijo ser uruguayo. El término uruguayo viene con posterioridad. Él hablaba de la patria y él decía que era argentino. Argentino oriental. Argentino oriental, claro. Por eso la visión geopolítica que él tenía era la de un país confederal, que se fueran sumando estados, pero fue una visión más de corto alcance, porque estaba enfrentándose contra un enemigo interno, teniendo un problema mayor, que era acabar con la guerra. El mismo error que comete Artigas y que cometen López y Ramírez en ese contexto es el que van a cometer jefes unitarios, como por ejemplo Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, que le niegan los recursos a San Martín para acabar con la campaña en el Perú. Y si el Perú caía nuevamente en manos de los realistas, bueno, estos iban a avanzar hacia el sur e iban a terminar poniéndole fin a la guerra de independencia. No nos olvidemos que en 1814 Chile era un estado revolucionario y en octubre los realistas, después de la derrota de Rancagua, toman el poder otra vez en Chile. O sea que podíamos tener una nueva Rancagua 8 años después. Eso San Martín lo interpretó perfectamente, y Artigas, López, Ramírez no. En eso coincido con Ezequiel. Cerramos este bloque, te quedás, ¿no? Un poquito con nosotros, Ezequiel, así seguimos. Sí, todo lo que quieran. Bárbaro. Cerramos este bloque con una pausa y retomamos.
hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, al servicio de la patria. Ser sanmartiniano es cumplir con la patria, la cultura y el bien común. Súmese, su país lo necesita. Eres del día, es el de la vida, esta es mi esperanza. Volvemos con Cóndor de los Andes, estamos con Ezequiel Pavese. Y aquí en la mesa... Y acá sigue el debate. Marcelo González Moreno, Eduardo Mondaño Zuna. Y vamos con los tres a oír un poquito sobre la batalla de Tucumán. Vamos, Ezequiel, a ver, contanos un poquito. Bueno, voy a hacer un poquito, otra vez, a redondear lo mismo que estuve diciendo en mi discurso justamente el martes, yo estoy mareadísimo, no, el miércoles claro. Ayer en el convento de Santo Domingo, en el atrio de Santo Domingo, al pie del mausoleo. Les recuerdo que también soy miembro de número del Instituto Nacional, el ex Instituto Nacional Belgraniano, ahora Instituto de la República Argentina. Claro. Instituto Belgraniano de la República Argentina. Ahora sí. Bien. Yo creo que, podemos decir de nuevo, ¿no? Un poquito el contexto y aprovecho también para vincular a lo que se estaba diciendo recién, ¿no? Que, estamos para 1812, ¿no? Y justamente esto, ¿no? La revolución estaba atosigada, digamos, desde varios flancos, ¿no? Uno, la banda oriental, lo que veníamos mencionando recién, ¿no? La resistencia del gobernador Elío, la posible alianza entre España y Portugal para, desde Brasil, invadir la banda oriental con el objetivo de sostener teóricamente al gobernador Elío. Y por el otro lado, tenemos que recordar que en 1811 la primera expedición al Alto Perú, al mando de Castelli, había sido derrotada en lo que vamos a conocer como el desastre de Huaki, ahí muy cerquita, prácticamente sobre la vera del lago Titicaca. El fracaso de esta batalla determinó el final de esta primera expedición auxiliar al Alto Perú, que tenía como objetivo justamente apoyar los movimientos revolucionarios en nuestras provincias del Alto Perú. El primer triunvirato había nombrado entonces, a principios del año 1812, para febrero del 12, a Belgrano como nuevo jefe de lo que sería ahora la segunda expedición auxiliar al Alto Perú. El paso del mando de Porredón a Belgrano se cumple justamente en Yatasto. Belgrano va hasta de Salta a Jujuy, y de allí llegan las noticias justamente del avance de lo que se conoce como el Ejército Real del Alto Perú, que tiene como objetivo sofocar la revolución, lo que Marcelo estaba hablando antes vía Chile, ahora vía Alto Perú. No hay posibilidad en ese momento de frenar este avance, así que las tropas vienen desde el Perú, pasan por la actual Bolivia, el Alto Perú, y allí entonces irrumpen en lo que ahora es territorio argentino, en Jujuy, y de allí esto que todos nosotros vamos a conocer, esta gesta fundamental del pueblo jujeño, que liderado por Manuel Belgrano, justamente el 23 de agosto va a impulsar esto que es el éxodo jujeño, ¿no? Porque recordemos, las instrucciones del gobierno son retroceder por lo menos hasta Córdoba, y de allí entonces sí presentar batalla. Belgrano cumple con este mandato, lleva adelante el éxodo, el ejército, junto con gran parte de la población jujeña, porque otros quedaron en la ciudad, aquellos que simpatizaban con la causa del rey.
bueno, retrocedió hasta Salta, de Salta siguieron retrocediendo allí hasta Tucumán, y es en esta ciudad donde Belgrano, teniendo un pequeño encuentro militar favorable a las armas del ejército patriota, lo que conocemos como las Piedras, el 3 de septiembre, bueno, ya entonces Belgrano, detenido en Tucumán, le escribe al gobierno diciendo, bueno, yo ya no puedo seguir retrocediendo, esto no tiene sentido, voy conduciendo un ejército de gente desmoralizada, y aparte porque esto tiene también una lectura práctica, ¿no? Belgrano es consciente de que en la medida que traspase de alguna manera la frontera de Tucumán, corre el riesgo de que la mayoría de la tropa que viene más del norte termine desertando y se vuelva para su lugar de origen. Entonces Belgrano resuelve definitivamente quedarse en Tucumán y presentar batalla. Ahí tuvo, por supuesto, un apoyo muy grande de la población de Tucumán, ¿no? En este episodio que se llama el de la encrucijada, donde las familias, bueno, Araos y otros se presentan a Belgrano y le dicen, bueno, si vos te quedás y presentás batalla, nosotros te vamos a ayudar, vamos a poner armas, tropas, soldados, y bueno, esto es lo que definitivamente decidió a Belgrano a quedarse y presentar batalla. Entonces, aquel 24 de septiembre de 1812, en un enfrentamiento que comienza muy temprano por la mañana y que prácticamente va a llevar todo el día, ¿no? Yo no me voy a poner acá a contar un número de soldados, ni de carabinas, ni de cañones, pero lo que sí quiero decir es que con un ejército realista, por supuesto, mucho más numeroso en hacia tropa y armamento, bueno, Belgrano decide salir a enfrentarlo. Y bueno, se dieron circunstancias que nosotros ya conocemos, con este tema de que la Madrid prendió fuego a los pajonales y ahí se produjo un humo que de alguna manera lo que hizo fue dificultar el avance del ejército realista. Apareció esta famosa manga de langostas que, según los testimonios, entre el humo y las langostas taparon el sol. Bueno, la batalla, la verdad es que llegó la noche y todavía no se estaba decidido para quién había sido la victoria. Pero bueno, incluso tanto Belgrano como Pío Tristán, aquel que había sido su compañero en la universidad en España, bueno, se mandaban amenazas de rendición hasta que, bueno, finalmente Pío Tristán decide abandonar la ciudad y con esto entonces la victoria patriota. Esto es básicamente lo que ocurre con el contexto y lo que pasó con la batalla. Ahora, la batalla tiene consecuencias en lo político que son muy importantes. Primero, esta batalla salva a la revolución. Si bien nuestra función de historiadores no es hacer futurología, no corresponde, pero de alguna manera podemos inferir que si se seguía retrocediendo, tal cual lo pedía el triunvirato, hasta Córdoba, y suponiendo de que el ejército realista era superior, etcétera, etcétera, bueno, era posible en una hipotética derrota del ejército patriota, bueno, estaban abiertas las puertas hacia Buenos Aires y ahí sí entonces realmente podría complicarse el destino de la revolución. Por lo tanto, este es el primer punto, ¿no? La batalla que salva a la revolución. Y por el otro lado, las consecuencias políticas, la noticia del triunfo de Belgrano, desobedeciendo al gobierno, llega a Buenos Aires el día 27, ¿no? Y con esto, entonces, el día 28 de septiembre, la Logia Lautaro, unida ya vinculada a lo que había quedado de la Sociedad Patriótica, y ahí entonces aparece, obviamente, como todos lo sabemos, la figura de San Martín, Alvear y el primer grupo que integra la logia, aprovechan esta circunstancia para forzar la renuncia del primer triunvirato, ¿no? Y con esto la posibilidad de un nuevo gobierno, que vamos a conocer con el nombre del segundo triunvirato, el cual va a convocar a la Asamblea Constituyente
lo que nosotros conocemos como la Asamblea del año 13, asamblea que va a tomar una serie de medidas importantísimas que tienen que ver con cuestiones institucionales, políticas y de soberanía, ¿no? Me refiero al tema de la adopción del himno, la adopción de un escudo, bueno, en fin. El objetivo, que era el de declarar la independencia y sancionar la Constitución, no se cumple, pero sí se dieron pasos muy importantes en pos de esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta batalla de Tucumán, además, entonces después sirve para que este ejército que venía retrocediendo ahora pueda reconquistar Jujuy y finalmente avanzar hacia el Alto Perú para tratar de nuevamente retomar el control de las provincias del Alto Perú, que algunas de ellas han enviado posteriormente sus diputados, sus representantes a la Asamblea. De ahí, bueno, que Belgrano, por supuesto, hoy justamente, un día como hoy, envía el parte de la batalla al gobierno y cierra diciendo, bueno, Tucumán, sepulcro de la tiranía, ¿no? Uh-huh. Fue realmente un enfrentamiento militar importantísimo, y además recordemos que después Salta va a ser la única batalla campal entre dos ejércitos, realistas y patriotas, donde en primer término recibió su bautismo de fuego a la bandera nacional, uh-huh. Y además fue la única batalla donde un ejército realista se rinde incondicionalmente ante un ejército patriota. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, esta es la relevancia de esta batalla. Marcelo, Eduardo, para ir cerrando este bloque, que nos quedan 3 minutos. Cuando Ezequiel recién relataba, yo me acordaba que también Belgrano no quería que avanzasen hasta Córdoba, porque ya estábamos casi a las puertas de Buenos Aires, y porque también en Córdoba, lo mismo que en Salta, quedaba lo que se llama muchas veces una quinta columna. Había muchas personas que eran partidarias de volver al antiguo régimen, y esas personas seguramente se iban a complotar con las tropas realistas que llegasen. Por eso era muy importante ponerle el pecho al avance realista y frenarlos. Por eso la batalla de Tucumán fue la tumba del movimiento realista en estas tierras, uh-huh. Gracias al esfuerzo de Belgrano y toda la tropa que trajo. Sí, perdón, Marcelo, porque incluso es muy cierto esto, como se dice, fue la más criolla de toda la batalla, ¿no? Y en este sentido es verdad, porque hubo porteños, jujeños, salteños, catamarqueños, riojanos, gente de Santiago del Estero, en fin, podemos decir una representación de lo que eran las provincias de aquel entonces, enfrentadas y unidas para enfrentar al ejército realista. Eduardo. Sí, y agregaría un comentario más, una vieja tradición que dice que en medio de la batalla, en medio de la humareda, de los pastos quemados, en medio de la manga de langostas, dice la tradición de que apareció una imagen blanca que descendió en el campo de batalla y que era precisamente Nuestra Señora de la Merced, que estuvo presente en el campo de batalla. Así dice, así cuenta la vieja tradición, ¿no? Y que por eso mismo, después de la batalla, Belgrano fue y le entregó su bastón de mando a la Virgen, a Nuestra Señora de la Merced, nombrándola generala del ejército, ¿no? Sí, porque el día anterior a la batalla, como era vísperas de la fiesta, la festividad de la Virgen de la Merced, Belgrano justamente se dirige hacia, en aquel momento, bueno, todavía no era la Basílica de la Merced, pero bueno, hace la promesa justamente y se coloca bajo los auspicios de la Virgen de la Merced. Y como bien se dijo recién, entonces el día 29, un mes más tarde, es cuando se hace la entrega del bastón de mando. Y quiero recordarles que la imagen original a la que Belgrano entrega el bastón de mando tras la batalla de Tucumán, se encuentra aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la iglesia de Nuestra Señora de Buenos Aires, en la avenida Gaona, en Capital. Sí.
se cortó el sonido. Qué buen A ver. dato. Ahora, si podrías repetirlo. Dale. Sí, no, les decía que recordemos que la imagen de la Virgen de la Merced original, a la cual Belgrano le concede su bastón de mando, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la iglesia de Nuestra Señora, o de Santa María de los Buenos Aires, sobre la avenida Gaona, que bueno, eso sería el capítulo para otro momento. Sí. Esta imagen terminó aquí en Buenos Aires y la que está en Tucumán es una réplica. Pero bueno, es otro tema eso. Ezequiel, tenemos muchísimos temas, que nos quedaron dando vuelta. Te vamos a invitar a un próximo programa, porque es que se nos fue el tiempo de radio y Cecilia tiene muchas noticias para su último bloque. Te vamos a invitar a un próximo programa. Nos quedó hablar de San Martín y Belgrano. Nos quedó comentar sobre los granaderos de San Martín, que vos hiciste una investigación en su momento con el profesor Abásolo, ¿correcto? Sí. Fue entre los dos, correcto. Y también quería darte un espacio, pero no lo tenemos ya, porque él es el que hace las visitas guiadas en la catedral de aquí de Morón. Así que tenemos muchísimo para hablar con Ezequiel Pavese. Te convocamos para un próximo programa, ¿puede ser? Y difundir esas visitas, Sí. Porque que nos diga después con dónde lo podemos para explicarle a la gente. Nosotros fuimos con los chicos del colegio y esas visitas No, son están maravillosas, muy buenas. maravilloso lo que hace Ezequiel ahí. La noche de los museos también está. La noche de los museos. Ezequiel, te agradecemos muchísimo esta participación y te convocamos para un próximo programa. Ahora vemos cuándo podés y te volvemos y seguimos con vos. Les agradezco a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias, Ezequiel Pavese. Gracias. Una pausa y retomamos. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Seguinos en nuestras redes sociales como @juventud_sanmartiniana_morón, @sanmartiniana_morón_. En Facebook nos encontrás como Sanmartiniana Morón. Sobre el sueño que él tenía de ver libres a los pueblos de América Latina y cómo lo Seguimos con Cóndor de los Andes, el último bloquecito de noticias patrióticas, cumpleaños, saludos a cargo de nuestra querida Cecilia. Vamos ya no es noticias patrióticas, noticias corridas. Bueno, en principio queríamos saludar y felicitar a uno de nuestros pequeños granaderitos Santino, que ya forma parte de la Juventud Sanmartiniana de Morón. Celia y Santino, así que bueno, bienvenidos, felicidades, porque debe estar súper contento. Bueno, vamos a mandar un saludito justamente a Ezequiel, que lo cumplió el 24 de septiembre, que recién estuvo hablando con nosotros, y para Laura Rodríguez, el 19 del 9 fue su cumpleaños, que es parte también de la juventud, ¿no? No, es de la Asociación Sanmartiniana. Laura Rodríguez Bajo es la hija de quien fuera Olga. ciudadana ilustre de Morón, Olga Rodríguez Bajo. Ahí está, perfecto. Bueno, después tenemos la invitación, lo que habíamos pasado en la semana pasada, es el libro de San Martín de Florencia Grosso. Esto es el 30 de septiembre. 17 horas, ¿se acuerdan que la semana pasada los invitamos a la presentación de este libro? Y esto es que no me acuerdo, a ver la dirección, no tengo acá la dirección, pero ya se las paso. Después, lo que es la diplomatura, siguen entregando los certificados, Sí. así que ya los han 200 recibido. por día.
¿Cuántos? 200 por día. Bueno, es un montón. Bueno, acá creo que lo tengo. Esto es en el Museo Casa de Ricardo Rojas, en Charcas 2837, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quien se quede con dudas con el tema de la información, algo que necesiten saber, nos mandan un mensaje al teléfono del programa de Cóndor de los Andes al 5969-7811, 5969-7811, y les mandamos toda la información que necesiten. Esta era la invitación de Damas Patricia Exactamente. Ajá. Después hay la otra invitación que tengo por acá. Bueno, es la disertación Las Mujeres de San Martín. Es también el 30 de septiembre a las 19 horas. En este caso es una reunión, es modalidad virtual. Así que se convoca a todos, es la asociación, esto lo organiza la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Balcarce y San Martín, sí. Coordinación de Asociaciones Culturales. Lo auspicia el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, y bueno, tenemos el idea de la reunión, que bueno, acá va a ser muy difícil, o sea, que tomen nota en este momento, pero las personas que lo necesiten saber nos mandan un mensaje al 5969-7811 o al mail de la Asociación Sanmartiniana de Morón. Así les pasamos toda la... sanmartinianamorón@gmail.com. Exactamente. ¿Me queda algo más? Y si no, nos ubican en Instagram como sanmartiniana_morón. Exactamente. Hay un festival de bandas, esto de Tricentenario de Rosario, sí. La Banda Sinfónica de Gendarmería, sí. Teatro El Círculo. Esto es en Rosario, Santa sí. Fe, que nuestros amigos nos mandan toda la información. Por quien se encuentre por ahí quiera participar, el 27 de septiembre a las 19:30 horas. Bueno, esto nos lo envían los directores de bandas sinfónicas. Uno es Fabián Di Mattia, que es el director de la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional, y Miguel Ángel Milano, que también tiene a cargo distintos tipos de bandas y fueron directores de bandas en Rosario. Y tenemos la invitación por la presentación del libro Vientos de Libertad. Esto me llegó hace un ratito. Ahí se puede hacer una preinscripción en extensión _medio fca@iua.edu.ar y latina, iua.edu.ar. Igualmente también les digo, se comunican con el teléfono del programa, el 5969-7811. Esta es la presentación de un libro, va a ser el miércoles 1 de octubre de 17 a 19 horas. Disertante es el doctor Luis Carranza Torres. Hay un programa para hacer este proyecto, la presentación, y bueno, nada, por el momento es eso, y esto es el 1 de octubre. La diplomatura... La diplomatura es que se están entregando ya todas las... No, la diplomatura de Cultura Argentina es el otro. Esto es, claro. Que es Instituto CUDES. El así. Instituto CUDES, un recorrido por lo mejor de nuestra cultura. Esto es bueno, la información acá es medio escueta, pero bueno, vamos a ver. Y después tenemos... Hay un mail abajo. Hay un enlace. Un enlace, exactamente. Que lo vamos igual a publicar. No, está bien, pero lo dijiste bien. Instituto de Cultura Diplomatura de Cultura Argentina. Exactamente. Instituto de Cultura.cudes.org.ar. Exactamente. Esta inscripción está así abierta y se dicta en 5 sedes. En Recoleta, en Belgrano, en Pilar. Pero bueno, es presencial, evidentemente. Sí, porque y está después dentro. Lo pueden visitar en institutodecultura.cudes.org.ar, así ya lo tienen mucho más claro. Ahí está. Exactamente. Por eso. Y después está la invitación que nos llegó a un libro que se llama Vientos de Libertad. Esa, exactamente. Sí, es la de extensión. Sí, hay un programa donde está donde está justamente el disertante Luis Carranza Torres. Eso es el 1 de octubre de 17 a 19 horas. Y después un día con granaderos,
el sábado 4 de octubre, Regimiento de Granaderos a Caballos los invita a la salida preparatoria 29, Cruce de los Andes a Lomo de Burro. Es la Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de la Bandera, que es Sí, Cuna de la Bandera viene preparando un día con granaderos en alianza con el Regimiento de Granaderos, porque tenemos en Cuna de la Bandera a Víctor Hugo Rodríguez, que fuera veterano de Malvinas y que estuvo a cargo de grupos en Malvinas. Él es el que escribió un libro que algún día lo vamos a convocar, que se llama Con la Patria al Hombro. Maravilloso, lo vamos a sacar un día a Víctor. Perfecto. Y bueno, está haciendo esto de un día con granaderos y está abriendo la convocatoria. El año pasado estaba abierto para chicos y grandes, que estuvo participando nuestro granaderito Lorenzo. Y este año tiene ganas de ir Santino, así que estamos viendo si puede. Bueno, perfecto. Y también entre las noticias patrióticas, que eso lo cuente en un... Cortito, el día 23, que fue el martes pasado, los granaderos reservistas estuvimos presentes en el destacamento militar Fray Luis Beltrán, porque hicimos la donación de un busto porque ahí hay un destacamento de granaderos que son los que custodian el convento de San Lorenzo. Entonces ahí hay son poquitos granaderos, son alrededor de 15, pero son los que se encargan de cumplir las funciones de protocolo y ceremonial en todo lo que es la zona de San Lorenzo, y no tenían un busto de San Martín. Entonces le damos un busto y se fue inaugurado el día 23 con la presencia de los granaderos reservistas, con el señor jefe del regimiento. Les tocó un hermoso día. Después comimos unas empanadas ahí. La verdad que estuvo todo muy bonito. Muchísimas gracias a todos, gracias a FM Oeste por el espacio, gracias a todos los que nos acompañaron de manera presencial, virtual, a nuestros oyentes. Nos encontramos el próximo viernes, seguimos haciendo patria. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Oeste 106.9, inicio de espacio publicitario. Pasá la tarde con nosotros. Juanjo Garone te hace la segunda con su interminable colección de discos. De lunes a viernes, de 13 a 17, el Club Retro, la máquina del tiempo, por FM Oeste. Somos clásicos, somos streaming. Los sábados a la noche somos tu mejor previa. House, dance, todos los géneros y exponentes de la música electrónica. Oeste Remix. Musicaliza Carlos Pizzi. Oeste Remix. Sábados de 23 a 0 horas en FM Oeste. Somos ritmo. Somos streaming. De lunes a viernes, a la medianoche, bajamos 20 cambios, apagamos todo y solo dejamos una luz prendida. La noche tiene sonidos y se llama Trasnoche Oeste, lentos y música soft para evitar el agobio. No es poco en estos tiempos. Trasnoche Oeste, en FM Oeste, 106.9, orgullosamente locales. Los fines de semana te seguimos acompañando con una catarata de clásicos. El Club Retro. El Club Retro. Edición de fin de semana. Edición Extra Large. Sábados y domingos, de 11 a 16. Conduce Juanjo Garone. El Club Retro. La máquina del tiempo. Fin de semana. En FM Oeste 106.9. Escúchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar.
La pasión no conoce razones, pero sí un programa. Piel de Gallo, toda la actualidad del Club Deportivo Morón. Piel de